Hola y bienvenidos a Rocas. El día de hoy tenemos una dinámica que si han estado al pendiente de nuestros videos ya la conocen. Como en el video de K-pop en el que yo le enseñé todo lo que yo sé sobre K-pop a Esteban, el día de hoy mi querida compañera Adriana me enseñará todo lo que sabe sobre Virus. ¡Las Virus! Yo no conozco Soy la nada. persona indicada para esto y Renata es la persona indicada para esto. Porque Renata no sabe mucho sobre los virus, lo cual me sorprendió mucho desde que conozco a Renata, porque para mí los virus son una cosa muy básica, son una cosa muy global. Entonces, nos dimos cuenta y cuando conocí a Renata le dije, es imposible que no conozcas una canción de los virus, solamente que tú no sabes que es de virus, pero tienes que haber escuchado la canción. Y ya nos dimos cuenta que sí, ese es mi caso. Pero yo soy muy fan de los Beatles. Toda la merch que está aquí es mía, aunque técnicamente estas cosas son de mi papá. Shout out a mi papá. Estos eran de mi papá y me los heredó. Son viejísimos, pero se ven super chopped. Este es mi tocadiscos y este es mi leguito de Yellow Submarine, que es una de mis cosas favoritas que han sacado los Beatles. Justamente el episodio de Geeking de esta semana es sobre Lego, así que vayan a verlo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los Beatles. Vamos a hablar acerca de qué tiene especial esta banda que tiene como 50 años que aún sigue siendo relevante. Entonces, este capítulo va a ser básicamente yo educando lo más que puedo a Renata y Renata dándome sus muy válidas opiniones como nueva en el tema. Entonces, vamos a empezar con quiénes eran los Beatles. Conozco a John Lennon. John Lennon. Ok, John Ay, pero Lennon. eso es muy importante. Ajá. Mi único, lo único que sé de The Beatles, específicamente que sé que es algo de Beatles, es un chiste de South Park. Kill John Lennon. Kill John Lennon. Estupidez. Pero bueno, John Lennon justamente es como que el líder de los Beatles. Los demás miembros son George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney. Y bueno, los Beatles son una banda rock que nació en Liverpool, Inglaterra, como después de la Segunda Guerra Mundial. Cuentes. Esto es muy importante porque en la posguerra surgió este gran movimiento en que los adolescentes se crean los dueños del mundo. Todo el mundo estaba buscando su propia identidad, tanto en la moda como en la cultura popular, como en la música. Como pasó con el K-pop, de verdad, vamos a encontrar muchos paralelismos en este episodio. Pero bueno, antes de ellos ser una gran leyenda, comenzaron con John Lennon. Justamente él tenía una banda con otro nombre que se llamaban los Quarry Boys. Quarry Boys, si no estoy mal. Pero bueno, estamos hablando de un grupo pequeño, o sea, no eran conocidos ni populares ni nada. Y en uno de los shows de esta banda, Paul McCartney conoció a John Lennon. Se formó una amistad muy duradera y pues luego vinieron los otros miembros de The Beatles. Ellos, antes de ser famosos, se presentaron mucho en Hamburgo, porque en Europa está un tren de todo, es muy sencillo viajar, y eso les dio como que mucha experiencia, y sus influencias principales eran la música que venía de Estados Unidos, porque ahora que la guerra se había acabado, era mucho más sencillo trasladar la música intercontinentalmente. Okay. Entonces, las Entonces sí influencias fue esa época de como que rock. rock and roll, sí, o sea, viene de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, todos estos cantantes que eran el gran exponente del rock en Estados Unidos. Esa música llega a Inglaterra porque los ingleses querían una música propia y Beatles surgió para darles eso que tanto querían. Entonces, bueno, ajá, en los primeros años de Quarrymen era el nombre del grupo, Quarry Boys, era de Quarrymen. Pero era por ahí. Bueno, después de todo lo de Hamburgo, la gente dice que los Beatles nacieron en Hamburgo, se consolidaron gracias a dos grandes personas. Sin ellos no hubiera pasado lo que pasó con los Beatles. Esto sí me contaron. Sí, uno es Brian Epstein, nada que ver con el Epstein que está pensando. Brian Epstein era el dueño de una tienda de discos. Él descubrió a los chicos y dijo, yo quiero ser agente de esta gente, yo quiero ser su representante, tienen futuro. Y él fue el que les dio esta imagen, esta característica que tenían al inicio Ese de su es carrera. hermano soy él, con que Brian Epstein fue el que con que los transformó en esa estética de trajes, toda Sí, estética, el todo peinado de elegante. cazón, el peinado, el bowl cut. Qué feo corte. Who did that? Why did they Brian. do Pero la cosa es que ellos, o sea, en su vida normal y en The Quarrymen y así, that? eran como que chaqueta de cuero, cigarrillo, y él quería darles una imagen más approachable. O O sea, sea, eran de quería, edgy y Brian sí, dijo, no, vamos a hacerlos un poco más family friendly. Y aún así, los adultos odiaban al virus. really? Sí, ahora, lo cual es chistoso porque ahora, hoy en día, asociamos al virus con gente más adulta, porque era de música de su tiempo, pero ahora ellos son los que están más viejos, pero sus papás odiaban al virus.
porque se consideraba como, es que ni siquiera era música muy profana, toda la primera era de los Beatles era muy, Eso te te iba a agarro la manito y nos decir. queremos mucho. Eso sí iba a decir. Yo pues, justamente para la investigación extensa de este video fue sentarme a escuchar los álbumes. Y es súper... como que- El primer álbum, ¿cómo se llamaba? O sea, todos los primeros álbumes, está Hard Day's Night, está One, todos esos primeros álbumes son, Específicamente el de los Beatles. ya, Love Me Do, la canción de Love Me Do está Es tierna. tan bonita. Todas las canciones eran como muy, te voy a agarrar la manito y te voy a querer para siempre. Es Este, como que, y las únicas que no son así con que tiernas son más porque son psicodélicas. Y sí, eso ya es mucho mucho más después. adelante. Pero que incluso, sí, de esto justamente estábamos hablando hola Byron, si estás viendo este episodio. Byron, nuestro profesor, estuvo aquí hace un momento y me hizo recordar algo que sí tenía en mente para este podcast, pero tal vez no lo hubiera mencionado de no ser por me acuerdo. La gente piensa en los virus, piensa en décadas. Su carrera duró 7 años. Todo pasó muy rápido. Todo lo que te voy a contar ocurrió en 7 años. Se separaron después de 7 años. Sí, vamos a llegar a eso. Pero bueno, el asunto de por qué a los adultos no les gustaban mucho los virus era porque el rock en general se consideraba subversivo. O sea, era un género, no era tu Nada, balada. son los 50, Todo eso, 60. y el rock era de jóvenes adolescentes alterados. Y entonces esa fue la razón por la que Brian Epstein quiso, aunque sí era rock and roll la música, quiso darles una apariencia un poco más, hey, somos músicos serios con esto en serio y no venimos a robar con su vida. Entonces, bueno, la otra persona importante aparte de Brian Epstein fue George Martin. George Martin fue el como que productor musical del grupo. Él fue el que les dio la confianza para meter su estudio y experimentar con sonidos, les enseñó técnicas de producción. Mucha gente decía que él era el quinto Beatle. Ese era el modo que le dieron. Y bueno, con todo esto, ellos empiezan a sacar su música y se empiezan a hacer muy populares y ocurre un fenómeno que no ha vuelto a ocurrir en la música, que se conoce como la Beatlemanía. Ya. Ok, la Beatlemanía es una cosa loquísima que tal vez hacemos un inciso y te voy a enseñar un video solamente para que reacciones a eso. Y probablemente, no sé si lo cortemos o no, pero es que tienes que ver. Admire them and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. And Paul McCartney, if you are listening, Adrian from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. I saw you smoking before, and I kissed the limousine you looked at him. But I love you and I want you, Paul. Please look at it. And Ringo, you can look at it too, because I like you. ¿Has escuchado esto de que las fangirls mueven el mundo? Sí, viene por los Beatles, ¿ok? La mayoría de fans de los Beatles, no estoy excluyendo, había muchos fans hombres del Beatles, pero muchas eran chicas. Porque ellas eran el target, querían ver a 4 tipos guapillos cantando con trajecito, cantando canciones sobre enamorarse. Entonces se volvieron locas, pero locas, locas, estaban locas. Entonces, tipo, corrían, carros casi les atropellaban, gritaban, lloraban, se desmayaban y esperaban horas afuera de los hoteles de ellos. Intentaron treparse, intentaron fingir que eran otros que no eran fans para meterse en sus habitaciones de hotel, los acosaban un montón. Tal vez lo del acoso, o sea, las celebridades desde los fans, viene un poco de los virus porque era una locura muy grande. Eso pasó en un caso de que... Sí, es como lo de la Es síndrome de feo, Down, es feo, sí lo he visto. Sí. ¿Cómo se llama? Wait, Bueno, voy a poner rápido aquí. aquí palabras. Suena como asesino, algo así. No sé si estoy. No suena así, pero bueno, una amiga que es muy fan de K-pop me dijo eso una vez. Pero sí, o sea, el asunto de la viralmanía escaló a niveles estratosféricos. Y esa es la razón por la que tachaban mucho a los fans del virus que estaban locales. Le quitaron bastante reconocimiento a la calidad de la música. Son de música. Siento que cualquier fandom ya como que quitando solo de música Ujú. y en series, como que en celebridades, cualquier fandom que tenga así gente loca, es desacreditado inmediatamente. Sí, y a mí no me parece, porque es que si algo se vuelve tan popular es por algo. Y ya más adelante hablaremos de la razón por la que los virus se hicieron tan populares, pero definitivamente si algo es popular es porque tiene calidad. Sí, entonces hay Da que mucha pena que un par de gente que está un poco mal de la cabeza, porque sea la imagen. Porque para nada estamos justificando, o sea, la viralmanía fue un fenómeno muy interesante de ver, pero aún así no estaba bien todo lo que las chicas que son conocidas por ser super fans de los virus hicieron, no está bien. Pero bueno,
Junto con esto de la Beatlemanía, que ocurrió, sí, en su hometown en Inglaterra, saltó a Estados Unidos. Entonces, en 1964 fue que ocurrió uno de los momentos más históricos en la música, en mi opinión. A los Beatles, junto con Brian y gente que los manejaba, porque obviamente querían dar el gran salto a Estados Unidos, porque lo que pasa es que la música que era popular en Estados Unidos era popular allá, y la de Gran Bretaña, Europa, etcétera, era popular en ese lugar. Entonces ellos querían volverse un poco globales. Y los invitaron a un show, así como un talk show, como el de hoy en día, de Jimmy Fallon, que era el Ed Sullivan Show. Y era un show con bastante audiencia, era un show muy consolidado en Estados Unidos. Y la gente les hizo full promo de que los Beatles van a venir al día del Southern Show. Y los vieron 70 millones de personas, que es un número grande, pero quiero que tengas en cuenta de que la población de Estados Unidos en esa época era de unos 190 millones de personas. O sea que casi un tercio del país estaban todos conectados en su tele en vivo, viendo a los Beatles en The Ed Sullivan Show. Es mucha gente. Entonces se volvieron, y ahora sí, globales. Con eso empezaron las giras por un montón de lugares. La música se empezó a distribuir, llegó hasta acá a Latinoamérica. Este disco que tengo aquí, o uno de los que traje, está impreso aquí en Guayaquil. Aquí también se imprimió en vinilo. Era Sí, el de los Greatest Hits. ¡Producción! ¡Producción! I got it, Cuando I got it, coge. I got it. Producción está muy ocupada jugando Cuphead. Pero bueno, ese aquí justamente, aquí adentro es con un doble. Dice fabricado por Itesa, Guayaquil, Ecuador. There you go. Ah, no sé. Pero sí, estos árabes son de esa época. Se apagaron de dos, así que gracias. Pero bueno, entonces la música se comenzó a distribuir y ya se volvieron el fenómeno mundial que, bueno, volviendo a lo que dije que iba a mencionar antes, el por qué gustaban tanto. Hoy en día, si te explico la razón de por qué gustaban tanto, va a sonar bobo, porque ya hay tantos artistas que han hecho lo mismo, pero we have to go back. Tenemos que entender que ellos fueron los primeros en hacer ese tipo de cosas. Eran carismáticos. La respuesta. Tengo que sonreír. Sonreían mucho. O sea, no, pero es que como fan de los Beatles se puede decir que ellos sí tenían una cosa muy en particular. Eran muy sassy. Eran, they talked back. Eran a veces hasta groseros con los periodistas y cosas así. Pero eso les dio personalidad. Para los 60 es bastante. Normalmente para los 60 es, mira la cámara, sonríes, respondes Y se sí. acabó. Ajá. No, Eso es, tener una imagen que ajá. talks back. Exactamente. Era peligroso. Pero la cosa es que a la gente le gustaba. O sea, parte de la razón por la que la gente se volvió loca por ellos era por eso. Le habló Y- A los fans jamás. O sea, a veces eran sassy con los fans, pero más que Ah, nada no, con sí, los sí, esa es otra periodistas. cosa. Era, sí, me senté a ver un par de entrevistas y sí eran como que, no diría groseros, pero sí hablaban como que, si los entrevistadores decían una babosada, ellos le decían una babosada. Sí, sí. exactamente. Pero nunca he visto una, como que, Mala interacción. ajá, con fans directamente porque son fans. Y es que justamente los músicos en esa época tenían mucho esta cultura de preséntate, saca disco, entrevistas y era habla del disco. Pero no hablaban mucho ni de sus cosas personales, ni, o sea, eran muy, muy políticamente correctos. Entonces, que llegaran estos chicos con un sentido del humor diferente, aparte la gente se volvió muy curioso con la vida personal de ellos, y ellos dijeron, bueno, no queremos hablar de esto, y les contestaban de forma sarcástica. Pero eso hizo que la gente tuviera como que sus preferencias y empezó esto de, ¿cuál es tu Beatle favorito? Cada persona que he conocido que sé que Su conoce a los bias. Beatles, ya, es como los bias del K-pop. Siempre que conozco a alguien que sé que también escucha los Beatles y le gusta, lo primero que le pregunto así de cajón es, ¿cuál es tu Beatle favorito? Adrián, ¿cuál es tu libro favorito? Ay. A ver, es que te digo, ¿Sabes qué? Actually, eso sí que te quería preguntar. Dices que otra cosa era que cada uno tenía su propia personalidad, sí, right? sí. Habla mucho de ti cuál es tu Beatle favorito. O sea, John era el líder. John definitivamente el líder. John era como que el que estaba a cargo de todo. John era el que más contestaba. Paul era su sidekick. Vi que John era como un workaholic. Sí. John estaba muy obsesionado con que todo saliera perfecto y sí, Paul era el que le daba pata para eso. O sea, Paul era su sidekick. Paul era su mano derecha hasta cierto punto. Pero los dos tenían igual protagonismo, en mi opinión. George era el chill guy. Él era muy tranquilo, él era muy relajado, probablemente el más chill de los cuatro. Ringo was just there for fun.
Ringo solo estaba allí para divertirse, a Ringo le dio FOMO no ser un Beatle y Ringo agarró sus baquetas y dijo, yo voy a ser el banderista. Ringo es el que menos protagonismo tenía en ese cierto punto porque Ringo no escribía muchas canciones por Beatles, escribió una, Octopus Garden. ¿Puedes creer? Es que cualquiera que sea fan de los Beatles que ve esto se va a reír. Octopus Garden parecía por ser una canción tan boba y que es la única que escribió Ringo. Y hoy que Renata llegó, me senté a escucharlo. Y yo, oh, ya, qué bueno. Y yo como, ¿cuál te gustó? Y Renata como que, Octopus Garden. Y yo, Hear me out. No tengo ningún contexto histórico para las canciones. Entonces, otra cosa, para mí escuchar canciones es como para gente que ve series y dice los primeros 5 minutos no me interesaron, entonces no la voy a ver. Ok. Para mí el intro de una canción es muy importante. Quiero instrumentales, quiero Y Octopus Garden tiene todos. Pero bueno, si tuviera que contestar cuál es mi Beatle favorito, por mucho tiempo fue Paul. Paul significa mucho para mí. Y un buen niño. Paul McCartney está vivo y Paul McCartney y Ringo Starr son los únicos dos Beatles que aún están entre nosotros. Pero sí, Paul McCartney fue mi favorito por mucho tiempo y la cosa es que maduré y crecí y tal vez George, ¿sabes? Sí, porque George era un alma tan linda y me gusta mucho la música solista de George. Probablemente esa es la razón, porque luego cuando la banda se separó, todos empezaron a sacar proyectos por separado. Paul McCartney sacó esta banda con su esposa Lisa McCartney que se llamaba Wings y no me gusta mucho Wings, pero si nos ponemos a hablar de like W-I-N-X. Wings, Wings. Wings, algo así. Así, ya. Wings. Como la serie. No, como el pato. Pero si nos ponemos a hablar de la música solista, George Harrison me encanta. Inserten aquí, por favor, la portada de Cloud9. Es la portada más de la historia de la humanidad. Tengo que enseñar. Censuren esa palabra. Ay, es la portada más boba de la historia de la humanidad. Porque solamente es como que George viendo la cámara incómodamente, pero me gusta mucho el álbum. Me gusta mucho. Me imaginé la estatua del pensador así. No tengo que sí, está con su guitarra, creo. Una de las canciones que más me gusta en el mundo, en la vida, es My Sweet Lord, y es de George Harrison, me encanta. Entonces, probablemente George. Pero bueno, las cosas que hicieron a los Beatles populares hoy en día suenan normales, pero en su época fueron muy interesantes. El de cuál es tu favorito, las personalidades que tenían, que en verdad hablaban con periodistas que tenían sus propias un sentido del humor diferente, que en verdad se sentía como personas, no solamente una marca más, que fuera como que un producto, un artista. Y bueno, un poco mencionando rápido su evolución musical, pues es algo muy marcado. La gente que dice como que, bueno, ¿por dónde empieza escuchando los Beatles? Depende mucho, porque si vas en orden te vas a dar cuenta del salto gigante de su estilo en música. Ellos no siempre hicieron rock and roll. Hubo una parte importante de la vida de todos, en realidad, que fue una búsqueda, un camino espiritual. Lo hicieron a través de religiones asiáticas. Y ellos tuvieron un viaje a la India que fue muy importante y marcó una diferencia enorme del estilo de su música y los temas que trataba de su música. Entonces, bueno, este tema es un poco delicado. Probablemente abusaron de sustancias en su momento para escribir algunos de estos álbumes. Mucha gente decía que eran como sesiones creativas entre ellos que involucraban sustancias, pero que, o sea, era parte de su proceso creativo y entonces, sí, es un poco complicado. Eran los 70s. En los 70s. Pero, o sea, su primera etapa era como que estas canciones más sencillas, rock and roll, influencias japonesas que ya te comenté, canciones bonitas de enamorarse, Sí, con ganas de adolescente. Era algo muy bonito. La segunda etapa ya viene más Rubber Soul. Rubber Soul es mi álbum favorito de los Beatles. Esto siempre pasa contigo específicamente. Con Esteban siempre concuerdo a veces, con César a veces, contigo siempre. I'm actually. El álbum que menos le gusta a Renata probablemente es el que más me guste a mí. Pero me gusta mucho Rubber Soul. Me gusta mucho Rubber Soul. Me parece uno de sus álbumes más icónicos, mejor realizado. No sé qué de Rubber Soul me pega tanto. Muchas de mis canciones favoritas están ahí. Drive My Car, Michelle, In My Life, Nowhere Man. Amo Nowhere Man. Actually, I agree with you there. Ya, mis canciones favoritas de Rubber Soul es. Ya, me encantó, me encanta, la amo. Y si alguien que me quiere mucho que esté viendo este video quiere regalarme un vinilo, puede regalarme. Willy Multó. Mi papá. Gracias por esto. Pero me falta Robertson. No, pero si quieres Que lo regale yo. para mi próximo cumpleaños.
para el próximo cumpleaños. Pero bueno. Robert Soul marca un cambio en un sentido más emocional, o sea, trata de emociones profundas, temas de identidad como In My Life, que habla de duelo, de relaciones, de crecer, relaciones que sean más importantes de tu vida, del amor. Entonces, más de solamente como que enamoramiento juvenil, habla de los temas de antes con más capas de profundidad. Y de ahí, la siguiente etapa para mí se marca con Revolver. Renata Revolver. Y me pareció tan curioso. Pensé que Renata se iba a sobreestimular con Revolver. Pero Revolver cambia todo, pero todo por completo. Empiezan a experimentar, hay sonidos al revés, hay cinta manipulada, hay instrumentos clásicos. Lo que te contaba de la música india. Se empieza a incorporar instrumentos más electrónicos. Entonces es música que no se había escuchado antes en general, ni antes de ellos, antes de Beatles. Entonces sí fue un gran shock para los fans, como que wow, ok, distinto. Y sé que hay mucha gente que no es que dejó de ser fan de los Beatles porque ya, o sea, de nuevo, era una banda con la que no solamente te gustaba el producto de la música, sino que creabas una conexión emocional con ellos. O sea, les caías bien los cuatro. Pero sí dijeron como, bueno, este álbum simplemente no es para mí. O sea, yo prefiero las cosas más rock de antes. ¿Sabes que de hecho me pasó recientemente con Aurora? Ya, Aurora sacó un álbum colaborativo, no solo de ella. Sacó, técnicamente hizo esta banda llamada Tomara. ok. Y ella tiene un estilo muy whimsical, muy, Mm. muy fairy, hada del bosque. Ujú. Y sacó un álbum electro funk pop. Uy, de Aurora. Sí, No me lo imagino. y es rarísimo. Y es como que las únicas canciones que me gustan son canciones que tienen traces, así como que partes chiquitas donde aún se escucha el fairy Como lore. de antes. Ajá. Entonces entendería por qué a la audiencia que ya está acostumbrada a estos álbumes de como que rock clásico de los 50/60, de la nada le sacas un álbum como Revolver que tiene audio distorsionado y eléctrico. Como que, oh, Sí. Bueno, aquí viene Sgt. Pepper, que es el álbum al que le atribuyen lo de las sustancias. Porque este ya es cerca de los 70, como el 67 salió. Este es un álbum como más conceptual. Muchos críticos tal vez dirían que es de los mejores álbumes de todos los tiempos, porque de nuevo, fue los primeros en hacer esto. Entonces, ellos sí sacaron el álbum como The Beatles, pero ellos no eran los Beatles. Ellos eran una banda que se llamaba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y ellos eran el club de los corazones rotos de Sargento Pepper. La banda de los que son con nombre claro. No voy a decirlo otra vez. Pero, o sea, es que ¿cómo el es algo? álbum, Sgt. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El álbum fue pensado como una obra completa. O sea, no era como antes. Es que de nuevo, antes la música es como que canción, 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 canción. Y eso era un álbum. Pero esta vez las canciones, el orden en el que iban, todas las cosas que contaban, los sonidos que se conectaban, están pensados como el álbum. Se pensó como una obra. Estamos hablando de los álbumes conceptuales. Estamos volviendo a los álbumes conceptuales porque este fue uno de los primeros. Entonces, Tengo que defender a mi hombre en este tema. Yo tengo la idea, o sea, el concepto en mi cerebro ajá, de que los álbumes conceptuales empezaron en los 50 y no en los 70. ok. Porque en los 50 está mi hombre, Frank Sinatra, Sí, en el no, jazz. sí. Frank Sinatra. Tengo un vinilo, Frank Sinatra. Qué bueno. Pero sí, Él en los 50 con jazz empezó la idea de que las canciones no sean solo canciones, sino que todas las canciones giren en torno a este álbum, a esta idea. Y de ahí siento que The Beatles sí lo cementaron ya en los 70 en rock. sí. Porque es que esto parte eran muchas las capas porque todo tenían que ver. O sea, el vestuario que usaban hasta para los shows, la decoración de los shows, la portada del disco, el vestuario que usan, el orden en el que están las canciones, todo el concepto, o sea, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento atribuía a que ellos sí eran virus, pero no eran virus, eran Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces, qué nombre tan largo. Pero bueno, en general ellos tuvieron como que este gran salto de innovación. Algunos fans se fueron, algunos fans se quedaron, algunos fans que vinieron después cuando ya todo pasó, tuvieron chance de escoger como que qué parte que era de los virus les gustaba más. Yo siento que yo soy una mezcla de todo. Honestamente me gusta casi todo. Porque si tengo una playlist de los virus que yo misma hice. Y hoy la venía escuchando en el camino hacia acá para setearme en el mood. Y es todo una mezcla. No tengo una preferencia por una era en especial. Tengo de Abbey Road, tengo de The White Album, tengo de todo. Sí, y me di cuenta de que me gusta mucho en general
lo que ellos eran como banda, mucho más allá del género musical que trataban. Me gustan sus voces, me gusta la historia de la que viene Hormones porque la conozco. Entonces, y más que nada porque es una banda a la que quiero mucho. Yo escucho a los Beatles desde que tengo memoria. Recuerdo que alguna vez que estaba sentada en el carro con mi papá y me dijo como que mi papá hace ese chiste. Hola papá. Mi papá hace este chiste de que cuando le digo que no conozco algo que obviamente no conozco porque llevo 5 años de vida en la Tierra y por supuesto que no he escuchado esto antes, así yo, de 5 años, me dice como que nunca has escuchado a los Beatles, ¿qué te pasa? Así como si fuera mi culpa. Pero es una gran oportunidad para que me enseñe algo. Y siempre lo he hecho como que con películas, con libros a veces, con música. Y pues me acuerdo de que una de las primeras cosas que escuché fue Yellow Submarine. Porque es una canción tan chistosa, es una canción tan whimsy, es hasta ligeramente infantil, parece Yellow Submarine. Y desde hace mucho tiempo que quería este Lego, me lo regaló mi papá. Y me gustó mucho, o sea, Es un tema recurrente antes de empezar la grabación. Cada vez que mencionaba una canción o porque durante el día, yo le escribía a Adriana, yo no sabía que esta canción era de The Beatles. Renata Guayo no sabía que Eleanor Rigby era de los Beatles. En mi defensa. En su defensa, A ver, actually, ¿sabes qué? Actually, en mi defensa, a mí, cuando tenía como 7 años, me regalaron un iPod chiquito, todo feo, en el que ya me regalaron el iPod con la música descargada. Es como que me dijeron, vas a escuchar esto. ¿Quieres uno? Vas a escuchar esto. Entonces, está bien. así me culturizaron ligeramente. Entonces, canciones como Love Me Do o Eleanor Rigby Sí, Rigby. estaban en mi iPod y me las sé. Solo no tenía registrado que era de The Beatles. Ok, sí, sí, sí. Y es lo que le decía, todo el mundo ha escuchado una canción de los Beatles. No hay cómo, no hay por dónde no. Solamente si dices que no, es que tal vez no sabes que son los No Beatles. es como que no has escuchado música, no has visto películas. Están en las películas, están en las series, están en los juegos, están en todos lados, están en redes sociales. Es imposible que no haya escuchado una canción de los Beatles, I guarantee you. Pero bueno, las innovaciones que tenían son la parte instrumental. Se dieron cuenta que un estudio era un espacio en el que experimentar, no solamente usar instrumentos, no sonidos, cosas, bla, bla, sobre todo en la era psicodélica, lograron conceptual, mezclaron géneros que sí música clásica, que sí psicodelia, que sí música india, que sí pop, que sí rock, o sea, era una mezcla de un montón de cosas. La experimentación de la que ya comenté, Y eso es algo que estaba leyendo artículos, porque no quería venir como que, ¿quién es? ¿Who? ¿Who? Vi que esos manes hacían un montón de los efectos de las canciones, son cosas que no podían replicar en mí. exactamente, Venían un montón de cosas que decían como que, sí, eso fue como que se nos cayó una cosa que sonó chévere, entonces lo replicamos. se cayó un centavo del bolsillo de John y lo grabamos. Lo aumentamos a 100.000 de volumen y lo pusimos al revés y lo pusimos cada 1.5 segundos escondido en el track así. Pero ajá, Me parece muy chévere, es algo muy Sí. creativo, muy de ellos. muy de ellos, sí, ¿por qué? Pero bueno, llega la tragedia, 1970, el Beatles se separa. Y hay mucha gente que le atribuye la separación a la figura de Yoko Ono. Entre esas mi mami, te quiero mucho mami, pero Y está bien. Yo creo que tiene validez pensar que Yoko Ono fue un factor importante para la separación de los Beatles, pero no fue la única cosa. Definitivamente no. Yo soy de la creencia de que ella sola no podía destruir una cosa tan sólida como eran los Beatles. Por muchas intenciones que hubiera tenido, no, eso es debatible. Pero bueno, contexto para quienes no sepan, Yoko Ono fue la esposa de John Lennon, su segunda esposa, si no estoy mal, y era una figura muy irreverente, muy loca, bastante psicodélica. Llegó en un momento de la vida de John en la que él estaba de acuerdo con sus cosas. Fueron una pareja bastante icónica, para bien o para mal. mucha gente le tiene odio, Mucha según gente yo, detesta a Yoko Ono. porque ella, uno, por el tema de su matrimonio, porque como mencionó Adriana era la segunda esposa. Yoko Ono llegó cuando aún seguía casado con su primera esposa. Exacto. Entonces, uno destruyó el matrimonio por el affair Sí, y de ahí Y causaba Lennon- muchas tensiones en el en estudio. la banda, sí. John Lennon, pues su primer hijo se quedó sin padre porque John Lennon decidió tener una familia con Yoko Ono. Eso es lo que la gente también critica bastante. Y pues que ella se metía en las sesiones de estudio que tenían ellos, en Abbey Road Studios, a llamar a John a gritos, molestarlo. Y hay videos de esto y claramente se ve que el resto de la banda está irritada porque están allí para trabajar. Pero definitivamente eso fue solamente uno de los factores. Yo creo que la realidad es mucho más compleja que eso. Ya venían teniendo diferencias musicales, ellos están creciendo independientemente. George tenía un estilo diferente, Paul también tenía esposa y quería sacar este proyecto de Wings.
O sea, todos estaban como que un poco creciendo por su lado, tenían diferentes intereses personales. Empezaron a haber también discusiones administrativas en que qué va a ser el siguiente álbum, a dónde se están yendo los Beatles, cuál es el próximo sonido. Y lo que para mí en realidad es la parte más importante y la gente olvida mucho esto, es la muerte de Brian Epstein. Brian Epstein falleció y él era la goma que mantenía a esta gente junta. Y él estuvo ahí desde el inicio y para ellos fue un gran choque que él haya muerto. Vi una entrevista Ujú. de, creo que era Ringo, Ringo Starr. Sí, Ringo Starr. En la que le preguntaban como que, ¿Did you guys ever fight? Y el man como que, no nos caíamos bien. El man literalmente en una entrevista, que este año, Ujú. este año mismo, sacó una entrevista y el man en la entrevista dijo, no nos llevábamos bien el 80% del tiempo. Nunca dejamos que eso interviniera en nuestra producción de música porque nos Sí. tomábamos muy en serio la producción de la Ellos música. eran coworkers. Sí, trabajaban juntos. Y Creo que la excepción a eso tal vez eran John y Paul, porque John y Paul de verdad eran muy buenos amigos, hasta el punto de que la gente rumoraba que tal vez eran más que amigos. Pero eso nunca se supo. nunca se supo, Nunca se supo y nunca se sabrá. Yo no creo que se sepa nunca. No creo que Paul quiera hablar de eso, especialmente por la memoria de John. John falleció de una forma muy trágica. Entonces, quieras o no, a John Lennon por su muerte fue impactante no solamente para los Beatles, sino para la cultura musical y la cultura popular del momento y la trascendió. Entonces, bueno, eh, ellos se separaron en 1970. Para mí es en parte estas diferencias creativas. Sí, Yoko Ono, sí, Brian Epstein. Entonces, pues en realidad no fue solamente una gran pelea de un día en la que ellos se separaron, Sí, no, fue un drama y de años, sí, venía creciendo. una fricción de muchos años y Sí, muchas cosas diferentes. pero bueno, cerrando, innegablemente los virus son una cosa muy impactante para la cultura. En la música, bandas actuales como Oasis, como Coldplay, como Radiohead, Como Fighters, como Foo Fighters, han tenido muchísima influencia en los Beatles y es algo increíble en la moda. Ellos popularizaron esta ropa psicodélica colorida en los 70s, el corte de pelo de honguito y luego el corte de pelo largo en los hombres se cementó. Los, los jóvenes veían Beatles y decían yo quiero. Y era así, o sea, que ese momento las modas eran muy como que marcadas. Creo que hoy en día ya la moda es más variada, que depende de tu estilo y lo que tú quieras hacer. Pero en esa Ahorita la época moda es sé tú mismo. En Ajá. cambio, ayer era un que. encaja o piérdete. Entonces, definitivamente sí, si algo era popular, todo el mundo lo tenía o lo quería. Entonces, es bastante. En el marketing, la merch de los Beatles, Lego, hay un Lego de los Beatles. Entonces, todos los discos, las ediciones especiales de los discos, que si muñecos, que si mochilas, que si tazas, o sea, se so full. Y bueno, en los videoclips, cuando no era ni siquiera la era de MTV, todavía falta una década para eso. O sea, ellos ya tenían videoclips para sus canciones. Yo no sabía esto. Y me hubiese gustado saber esto cuando estaba haciendo el videito que tenemos aquí atrás. Yo me estaba matando buscando videos musicales de estas personas y como que, ¿quién me iba a avisar que ellos lo fundaron? Sí, ya después. Porque, o sea, sí, en ese momento no existía la era digital de, ver un video musical, sino que ellos sacaban pequeños clips para sus canciones porque les gustaba que los visuales acompañaran la música y eso fueron muy Y la mayoría de cosas eran así, que ya no estaba viéndose, pero eran una cámara de ellos en el estudio y la cámara se movía poquito y se movía para acá y no era nada del otro mundo. exacto. Pero bueno, en general, pues después de conocer la historia de los virus, es fácil entender por qué son tan populares, por qué siguen trascendiendo, son populares en películas, diferentes tipos de videojuegos. Entonces, ellos no solamente vendieron discos, ellos vendieron un producto que no ha tenido comparación. El fenómeno de la viralmanía no va a volver a pasar. No solamente eran canciones individuales, eran álbumes por completo y son canciones que son inolvidables. A mí me dan nostalgia por una era en la que ni siquiera estaba viva, en la que mis papás aún no nacían ni siquiera. Entonces, aún así, ellos me heredaron ese fanatismo por los Beatles. Me parece una linda cosa que darle a alguien en un gusto musical. Y me parece algo muy bonito, así que bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Comenten si son una Diana o son una Renata, si les gusta mucho o no lo conocían. Si las conocían, ¿cuál es su Beatle favorito? ¿Cuál y por qué? Tal vez cuál es su álbum favorito y qué tipo de cosas creen que marcaron este gran impacto que ellos han tenido. Así que bueno, No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar aquí en pantalla por si acaso. Y eso sería todo. sí, así que bye. Bye.